pienso, oh, no van a leer la respuesta que les he puesto. Pero bueno, da igual, alguien la leerá, ¿no? Y bueno, eso que a veces he respondido comentarios, pero no os habrá parecido, pero que yo lo he intentado.
chiste o me ha parecido una situación graciosa y a él no le ha hecho nada de gracia. Y a veces, bueno, es lo único raro que tiene. Bueno, tiene muchas cosas raras en realidad. Se viste de una forma súper estrambótica. Pero supongo que también tiene que ver con lo de que es rockero en plan antiguo, ¿sabes? No sé si sabes a lo que me refiero. Como de los 80 y eso. Bueno, también si hay algo que no le gusta te lo dice. Porque hay otros japoneses que no te dicen cuando algo les sienta mal, no te lo dicen. Intentan evitar la confrontación. Este también la intenté evitar, pero de forma distinta. Después tengo otra amiga que es la que viene a España cada año se está en España durante 3 meses. Y bueno, también es súper amable, muy buena, muy simpática, no sé, no tiene problemas con nada, todo le parece bien. Si quiero ir a un sitio con ella, ella enseguida está encantada de ir. Con el rockero es un poco distinto. A veces le digo de ir a algún sitio y no le parece bien y acabamos yendo a otro. Intentamos un poco que estén de acuerdo los dos en lo que vamos a hacer o al sitio al que vamos a ir. ¿Qué más? Tengo otra amiga que en realidad son un grupo de amigos, en realidad solo conozco a uno, pero hacen también música, pero es música electrónica y está hecha con Vocaloid. Y nos dejaron la música para un pelito. Nos dejaron la música para el otro canal, pero en este canal no vamos a poner música porque a mí no, al menos la música nunca me ha causado ASMR. Sé que hay un canal de ASMR con música porque me hicieron una video respuesta, la cual acepté, pero después no apareció, no sé por qué. Son cosas que pasan. Me queda un poco mal, ¿no? Y bueno, también bueno, este en concreto también he quedado con él varias veces.
complicado el metro de Tokio, al menos para mí. Yo me pierdo fácilmente. Y bueno, quedamos en Ikebukuro pensando que no sería tan grande. Y era enorme, enorme. Y me perdí. Habíamos quedado en un sitio muy concreto y tuve que mandarle un mensaje diciendo que me he perdido, que no puedo llegar, no sé cómo hacerlo. Otra vez, con lo de que no cogen el pintaúñas. A veces pasa eso. Más o menos, ¿no? No me gusta nada pintarme las uñas de la mano derecha, no se me da nada bien. Prefiero que alguien lo haga por mí. No sé si desde aquí se ve, pero lo voy a hacer en este lado porque es que no puedo. Y bueno, este es súper risueño. Está aprendiendo español y es muy alegre. No me aburrí para nada con él. Con otras personas sí que me he aburrido. Con otras personas que pensaba que tenían más afinidad me he aburrido muchísimo. Y con este cambio que en principio no tenía nada en común con él. A él le gusta el fútbol, a mí no me gusta. A él, no sé, no, ya es alguien con quien no tengo nada en común. Así que pensaba que me iba a aburrir un montón, pero nada, para nada. Fue súper entretenido y seguramente volveré a tener algún otro día con él cuando se surja la ocasión. ¿Y qué más? Creo que he cargado demasiado el pincel esta vez. A ver, más o menos después lo retocaré con algo. Y qué sé yo. ¿Qué más? Había algunos que... así con el que me aburrí. La verdad es que me decepcionó mucho porque era una persona a la que le tenía bastante cariño por internet. Le cogí bastante cariño desde España. Jugábamos a juegos online juntos. Hablábamos prácticamente todos los días. Y en cambio cuando le conocí en persona me aburrí un montón. No había conversación posible con él, no surgía nada. Me dijo que se encontraba mal, pero no sé. Me dio bastante pena. Por internet luego hemos vuelto a hablar y sí, como siempre. Pero me ha sorprendido mucho ese cambio de actitud de un sitio a otro. ¿Y qué más? Pues... ¿quién más tengo por ahí? Ah, hay otra chica que también vive en España, que quedo bastante a menudo con ella. Odia todo lo que tiene que ver con los otakus y con el manga y con el anime y con la fantasía. Es como muy recta en ese sentido, como muy cerrada a nuevos horizontes. Y bueno, no es que me lo pase de muerte con
eso, aparte de eso, es bastante amable. Si tengo alguna duda con el japonés, me la resuelve y yo se la resuelvo a ella. Habla el español muchísimo mejor que yo el japonés. Y no hemos ido a muchos sitios, solo hemos ido a tomar algo y a practicar los idiomas. Y varias veces me ha invitado a su casa a comer. Siempre comida japonesa, cocina de maravilla. O sea, la comida es genial, la comida que hace. Y bueno, ya está. No hay mucho más que hablar de ella. ¿Quién más? Ah, un profesor de japonés. En realidad no tengo muy claro. Bueno, sí que tengo muy claro. Es que son como muy... Los japoneses son como muy... tan tranquilos y tan... como bonachones, no sé si decirlo así, bonachones. Que todos parecen muy parecidos, pero en realidad cuando les conoces un poco más son todos bastante distintos. Y a pesar de que mi profesor de japonés intenta mantenerse en el rol de profesor todo el tiempo, intenta ser serio y esas cosas, siempre me gasta bastantes bromas. Bueno, más que bromas son mentiras, mentiras muy evidentes, como que de fantasmas o como que, qué sé yo, cosas que sé claramente que me está mintiendo. O como, yo qué sé, un día me dijo, no, es que soy una mujer y por eso me gustan los hombres, o algo así. No recuerdo, la cuestión es que es de los pocos que hace ese tipo de bromas. De hecho, creo que no se la he... de los otros japoneses que conozco, nadie ha hecho ese tipo de bromas. Miento, uno, pero de otra forma, completamente distinta. Pero bueno, no, otro de ellos, el que hace música electrónica, sí que alguna vez me ha dicho que soy una marimacho, por ejemplo. Supongo que porque he comparado con las japonesas, o porque como el que me enseña japonés es un hombre, pues se me queda un poco la forma de hablar de los hombres en vez de la de las mujeres. Y a veces les parezco un poco marimacho. Y alguna vez me he llamado marimacho, pero en plan bien. Les hace bastante gracia el tema de que diga palabrotas y cosas así. Es curioso porque en español las digo bastante poco. ¿Y qué más? Supongo que esto ya estará medio seco, suficiente como para ponerme la purpurina. La verdad es que a este no se la pondría porque me gusta bastante cómo queda así para ir al concierto de mañana. Pero como voy a
buscan extranjeros en general hasta que encuentran a alguien que les interese de otro país, sin tener muy en cuenta en realidad la cultura que les interesa o que no les interesa. Supongo que tienen un poco la impresión de que la mayoría somos como los americanos o algo así. Me escribía con uno que decía que era samurái. Bueno, no decía que era samurái, yo la llamaba el samurái, porque decía que sus antepasados eran samuráis y que él estaba súper orgulloso, claro, porque que sus antepasados sean samuráis es lo mejor que te puede pasar. Es como descender de nobles o algo así, ¿no? Y cuando encuentro trabajo dejo de escribirme. Siempre decía, ay, tengo trabajo, te volveré a escribir, te lo prometo, te volveré a escribir, pero no volví a saber nada de él. Y eso que nos escribíamos cartas, o sea, emails larguísimos, larguísimos, pero bueno, son cosas que pasan. Y con muchas de las personas con las que me he escrito, con todos, he acabado dejando de escribirme con ellos, pero por su parte, algunas veces por la mía, cuando veía que realmente no había nada que hacer en cuestión de aprender el idioma con la otra persona, porque a veces te dicen, no, si estudio español y el primer mensaje está bien, muy bien hecho, muy bien redactado, y después cuando intentas hablar con ellos realmente no pueden construir una frase por sí mismos. Y nada, así que en esos casos acostumbro a dejar de hablar con ellos perdón, porque no puedo enseñar desde cero a alguien a hablar español, supongo, y más solo por email. Si fueran personas supongo que sería distinto. ¿Y qué más? Conocía también a uno que era bastante ligón. Estuve en su casa hace 2 años también. La cuestión es que siempre estaba pensando en chicas, este es muy kawaii, kawaii, kawaii. Se pasaba el día señalando chicas diciendo kawaii, kawaii. Luego no sé cómo